Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como todas las mañanas me da un enorme entusiasmo, muchísimo gusto y mucho orgullo también estar al frente de este equipo de centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android y de nuestras plataformas, llegando a todos ustedes a través de esta emisión de Central FM Equilibrio. Soy Pedro Ferriz de Con y en esta mañana, hoy miércoles 13 de octubre del año 2021, estamos como siempre listos y con mucho entusiasmo, con muchas ganas, gran voluntad para estar contigo y llevarte por el mundo de la información. Tú te enteras de las noticias antes que nosotros, pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. Estamos listos y empezamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Casi se me sale un ojo cuando estaba yo viendo los reportes de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el empleo que se perdió con la pandemia se está recuperando, pero en la economía informal. Según dice este estudio de la OIT, el organismo internacional realizó un comparativo del tipo de empleo que se ha estado creando en varios países de América Latina desde mediados del 2020. Y fíjense, el resultado es que el 81% de las plazas son informales, en el caso de México, y el resto son formales, o sea, te queda el 19%. El porcentaje es similar al que tiene Perú con el 81%, es igual. Por arriba de Brasil, Brasil trae 68% de informalidad luego de la pandemia. Costa Rica 75% de informalidad, Chile 53% es el más bancarizado. Después está Argentina, que tiene un 82% de informalidad, y Paraguay. No, ahí en Paraguay la situación es gravísima, 91% según un documento que se llama Empleo e Informalidad en América Latina y el Caribe, una recuperación insuficiente y desigual. México perdió, fíjense, en 19 meses de creación de empleos, posibilidad de creación de empleos, y con base en una tendencia del mercado laboral nacional de los últimos años, se dejaron de generar 1.400.000 plazas formales en este tiempo, en el que la economía tardó en regresar al nivel que tenía el empleo antes de la pandemia por el COVID. Las cifras originales del Seguro Social dicen que en septiembre del presente año el número de trabajadores registrados es de 20.594.000 personas, cifra que aún estaría por debajo de lo que se tuvo en febrero del 2020, un mes antes de la debacle provocada por este COVID y esta parálisis en la economía del mundo. Fíjense, con estos datos estamos ante un enorme problema porque no es constante el ingreso en la economía informal, no hay prestaciones laborales en la economía informal, no hay garantías en la economía informal, hay demasiada incertidumbre para quienes trabajan ahí. Y yo lo que te pregunto hoy, si estás en ese caso, si estás tú en la economía informal, y esto qué representa, qué puede tener como consecuencia. En otras cosas, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, es otra morenista que está entrando a otro estado de la República Mexicana en donde lo primero que dice es no hay lana. Asegura que la situación financiera en algunos municipios del estado es crítica, ya que administraciones salientes se llevaron hasta el último peso, por lo que sería necesaria la intervención de una inyección de capital de la Federación. Y otra vez es otro estado de la República Mexicana que está diciendo, espera, aquí levanta la mano y dice, no tengo dinero ni nada que dar, diría Juan Gabriel. Luego de reunirse con López Obrador en Palacio Nacional, Laida Sansores explicó que el gobierno a su cargo sí está en condiciones económicas para cubrir salarios y aguinaldos de la burguesía estatal al cierre del 2021, pero hay municipios que están absolutamente fuera de toda posibilidad. López Obrador va a darse una vuelta, una gira de trabajo por Campeche a finales de octubre, en el marco de la supervisión de la construcción del Tren Maya, y ahí hablará más a profundidad con Laida sobre una situación que yo creo que no puede esperar.
como tampoco no puede esperar una situación similar que se está presentando en prácticamente todos los estados en el país. Cientos de trabajadores contratados, fíjense la crisis por la empresa ICA Fluor, iniciaron el día de ayer un paro en la construcción de la refinería de Dos Bocas para denunciar por segunda ocasión en el año atropellos laborales. Gritaron consignas, aventaron piedras a la maquinaria, exigieron la intervención de la autoridad federal para cumplir con sus demandas. Elementos de Marina, en coordinación con la Policía del Estado, vigilan dentro la obra de Dos Bocas para evitar enfrentamientos entre líderes sindicales e inconformes. De acuerdo con reportes, los trabajadores acusaron que no les pagan horas extra por sus labores en el desarrollo de lo que se llama el paquete 1 de la obra, que se construye ahí la planta combinada y la planta de coquización retardada, y que no hay dinero suficiente para poder cumplir con el contrato laboral que tenían originalmente. Siguen los cobros de moches por parte de Ricardo Hernández Daza, a quien la empresa ICA Fluor designó como el líder sindical de la obra. Están los trabajadores no solamente inconformes porque no reciben todo lo que se les prometió, sino porque aparte tienen que pagar derechos, una especie como de cobro de piso, por el solo hecho de poder trabajar en Dos Bocas. Un absoluto... es un problema enorme el que se tiene, y ahí parte de la obra está otra vez siendo desarrollada por el ejército mexicano, como muchas otras obras a las que el presidente les ha dado a los elementos castrenses, pues muchos tramos de obra que realmente ni dominan, pero sí se han corrompido, ¿eh? Sí hay un proceso fuerte de corrupción. En su visita a Tabasco el 9 de octubre, Susana Prieto Terrazas, diputada por Morena, acusó que los trabajadores de Dos Bocas tienen que pagar moches de 100, de 200, hasta de 1,000 pesos para poder tener derecho a trabajar. Voy a platicar más adelante con ella. Alcaldes de oposición heredaron casos de extorsión cometidos por presuntos funcionarios, quienes cobran cuotas por no intervenir, digamos, en el funcionamiento de negocios o facilitar los trámites. Los típicos inspectores que llegan y te sacan un dinero. Durante la presentación de un programa de reactivación económica para la Ciudad de México, la Unión de Alcaldes de Oposición hablaba así. Aquí me he encontrado con personas que se han presentado como ministerios públicos y están extorsionando, están pidiendo dinero, además a mi nombre, están pidiendo la cuota de cada semana. De acuerdo con la propuesta de reactivación económica para la Ciudad de México, las alcaldías de la Unión agilizarán trámites para crear empleos, empresas, beneficios administrativos, a organizaciones que den oportunidades laborales a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores. Tenemos ahí un problema para generar un ambiente para hacer negocios y que sea proactivo, porque con las primeras cifras que les doy al principio del programa, con una informalidad de arriba del 80%, poco se puede hacer. Las redes eléctricas deben de volverse verdes, porque ahora existe una fuerte presión para que las compañías se vuelvan más sustentables, dice Isabel Mauro, es en el marco del Foro Económico Mundial como Head Digital Communications Industry. Ahí se está hablando cada vez más de la tendencia que está siguiendo el mundo hacia las economías verdes. Luego que el PAN en la Cámara de Diputados advirtiera de un posible aumento de las tarifas con la reforma eléctrica que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nale, la secretaria de Energía, dice que los precios de la luz se mantendrán por debajo de la inflación si se aprueba la iniciativa presidencial. Asegura que la Comisión Federal de Electricidad es la que ha electrificado al país en los últimos 50 años. Eso no tengo la menor duda, Rocío Nale. O sea, no había hace 50 años más que Luz y Fuerza y la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, de eso a que digas que de aquí en adelante tiene que ser igual porque así fue en el pasado, pues eso es una cosa que justamente ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que piensan ustedes tan pequeño en este gabinete y en esta presidencia como se está aquí proyectando. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, defendió la reforma eléctrica por un lado, la que propone su jefe, ¿no? El presidente, pero admite que está atento
¿Qué quiere decir? Que viene. A las reacciones de las calificadoras de riesgo, por ejemplo, Moody's, ya les comentaba yo que Moody's dice, si va esta reforma eléctrica, la calificación de México se irá para abajo. Habla el secretario de Hacienda que está verde con lo que está pasando. This initiative proposes a new Mexican electricity power system to promote an orderly development that favors security, reliable service, continuity, and stability of the system in the provision of the service. Mexico promotes the participation of the private investment community in the energy sector since the Federal Electricity Board, CFE, will purchase electricity and capacity from private generators without using the CFE as a financial backstop, which should incentivize cost efficiency. Esta iniciativa, estaba explicando la iniciativa eléctrica del presidente de la República, dice que promueve un desarrollo ordenado, con seguridad, con confiabilidad y con servicio continuo y con una estabilidad del sistema de provisión del servicio de la generación de luz. México promueve la participación de la comunidad privada, de inversionistas en el sector energético, por la vía de la Comisión Federal de Electricidad y la capacidad del sector privado para generar electricidad sin el apoyo financiero económico de la Comisión Federal de Electricidad. Está defendiendo lo indefendible porque ya si te vas a la propia iniciativa de la reforma eléctrica, la situación es totalmente adversa para el sector privado en el planteamiento de lo que sería la generación de esta energía eléctrica. Lo saca del mercado, pues, saca del mercado y saca de la posibilidad de hacer negocio al sector privado en el también sector eléctrico. El Grupo Plural de 5 senadores anunció, ¿se acuerdan que se creó un grupo diferente que no se le ha dado la posibilidad de que se forme como bancada? 5 senadores anuncian que la iniciativa en materia eléctrica no se modifica. Si no se modifica, no la respetarán Nancy de la Sierra, Germán Martínez, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Enrique Madero y Alejandra León Gastelum informaron que enviaron una carta al secretario de Gobernación para plantearle muchas inquietudes. Para nosotros va a ser muy importante el dictamen que envíe Cámara de Diputados, que esperamos tenga todas las modificaciones que nosotros hemos analizado y planteado. Creemos que como viene la iniciativa no la podríamos acompañar. El senador Germán Martínez Cázares reitera que el grupo no iría ni con lisonjas ni con descalificaciones. Simplemente anunció una gira nacional con autoridades, empresarios, universidades, organizaciones ciudadanas para encabezar y representar los intereses de la sociedad mexicana, que esa es la esencia de un poder legislativo. No nos vamos a encerrar en el edificio del Senado. Vamos a salir a estar cerca de la sociedad y a dialogar con las autoridades públicas legítimamente electas. Luego que el gremio gasero nacional bloqueara diversas vialidades en el Valle de México para exigir un acuerdo de un pago mínimo de 3 pesos por litro distribuido de gas LP para poder seguir operando, el presidente de la República dice que los comisionistas están enojados porque tenían la mala costumbre, fíjense cómo el presidente, en lugar de arreglar problemas, los hace más grandes. Dice que los gaseros, así en su sistema de distribución, extorsionaban a la gente. El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51% del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica. Ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento. En el gas no podíamos. Pues hay protestas porque había la mala costumbre de extorsionar a la gente. El que no tranza no avanza. Y que la moral era un árbol que daba moras.
Son frases tan manidas, tan... Además dice el presidente que el compromiso es hacerse cargo del 51% del mercado de la distribución de gas LP. Lleva una alcaldía en la Ciudad de México y un municipio en Tabasco que todavía no empieza, y ya quiere el 51% del mercado a nivel nacional del gas. Lo que esto significa solamente para la creación de la infraestructura para poder hacerlo. Es una locura lo que está diciendo el presidente, solamente él se la cree. Es más, ni él se la cree. La Asociación de Distribuidores de Gas LP asegura que no será parte del paro de actividades anunciado por los comisionistas del gremio gasero, y en un comunicado rechazan la violencia registrada a las afueras de la Secretaría de Energía con la policía capitalina. Ya saben ustedes, pues se querían llevar los camiones con los tanques de gas ahí cargados. Informó que las empresas que agrupa continúan operando de manera normal y se están haciendo mesas de trabajo con autoridades competentes para tener una industria que resulte funcional en favor de la población, con personal, equipos e instalaciones seguras. Voy a hacer una pausa, regreso aquí con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la Ciudad de México, este miércoles 13 de octubre se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 14. El día será mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El presidente López Obrador dice que para llegar al nuevo aeropuerto de Santa Lucía se tomará 45 minutos en tren desde el centro de la ciudad, justificando que generalmente aeropuertos se encuentran lejos de las ciudades, y lo decía así. Estamos haciendo las vialidades, se va a poder ir de aquí del centro hasta allá en 45 minutos en tren. Y en todos los aeropuertos del mundo, pues los que han viajado saben de que no está el aeropuerto muy cerca del centro, que yo sepa, pues solo el de Washington, uno de los aeropuertos. Presidente, los dos que hay en Washington, hay uno que está como a una hora y media del centro, pero por lo general los aeropuertos pues están distantes. Están a punto de echar a andar el aeropuerto de Felipe Ángeles, y están apenas empezando a hacer las vialidades. Sí, hay muchos aeropuertos en el mundo que tienen una distancia similar a la de Santa Lucía, nada más que las obras de comunicación con ese aeropuerto empezaron antes que el aeropuerto, no después. El tren suburbano, cuya estación Buenavista está ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, será extendido hasta el aeropuerto de Santa Lucía. La extensión es de 23 kilómetros, partirá de Lechería y contemplará 5 estaciones, centros de transporte multimodal en cada estación, 8 pasos superiores vehiculares, 2 viaductos ferroviarios, un puente ferroviario nuevo de 4 vías, rehabilitación de un puente ferroviario existente para vías de pasajeros y también 16 puentes peatonales. Todo esto se está empezando a hacer. Vamos a ver qué tal nos va con estas obras improvisadas. Insisto, no hay, cuando el presidente echa a andar una mega obra, no hay un plan maestro, y se va improvisando en el camino. Diputados del PRI acusaron que la propuesta de que los jóvenes se registren antes, al momento de que cumplan 18 años ante el SAT, es un acto de terrorismo fiscal. Irán Hernández, legislador tricolor, habla así. Nos preocupa fuertemente que este sea un acto de terrorismo fiscal que cometa el SAT contra los jóvenes al cumplir la mayoría de edad. El Servicio de Administración Tributaria corroborará los domicilios fiscales en el Registro Federal de Contribuyentes para que sean válidos, y para ello usará georreferenciación y hasta drones.
Por esta razón busca que en el Código Fiscal de la Federación se establezca la facultad para usar cualquier herramienta tecnológica que proporcione esta georreferencia para tener a un potencial contribuyente absolutamente localizable. El SAT otra vez detecta 80 nuevos contribuyentes que están en el supuesto de operaciones simuladas. Se trata de empresas y personas que emitieron comprobantes fiscales sin tener activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir o entregar bienes que amparen estos documentos. No dice cuáles, y ya van todos los días, les estoy hablando de 2, de 18, de 5, de 4, que dice el SAT, he localizado más factureras, pero no se da la identidad de las mismas. Los empresarios han sido solidarios con el gobierno al cumplir el pago de impuestos pese a las condiciones difíciles que dejó la pandemia, dice Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dice, gracias a las aportaciones del sector privado, el gobierno tuvo un saldo positivo en la captación de recursos fiscales. El impacto socioeconómico de los desastres naturales en México ha sido de 31,862 millones de pesos en el 2020, ha afectado a 858,000 personas y esa cantidad prácticamente equivale al monto destinado por el gobierno federal para la rehabilitación de las 6 refinerías o bien a lo gastado en la compra de vacunas ante el COVID. Nada más para que nos demos una idea de lo que toda esta zona catastrófica del año 2020 ha resultado en costo para la sociedad mexicana. ¿Y dónde está el Fonden? Bueno, pues quién sabe. El Fondo Monetario Internacional bajó su estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto para México en este 2021 del 6.3 al 6.2%, mientras que para el 2022 lo reduce de 4.2% al 4% en un reporte previo del Fondo Monetario Internacional. Habla a profundidad de lo que ve en la economía mexicana. El indicador mensual de actividad industrial registró un alza de 0.4% en agosto, luego de avanzar 1.15% en julio, según dicen cifras desestacionalizadas del INEGI. Por escasez global de semiconductores, la armadora coreana Kia en México paró su producción de toda la semana en la planta armadora de pesquería en el estado de Nuevo León. Jorge Alcocer, secretario de Salud, asegura que el desabasto de medicamentos obedece a que los estados retrasan la entrega de los mismos. Pone como ejemplo a Oaxaca y Guerrero. Dice que la situación en la que están los almacenes origina que los medicamentos simplemente ahora ya no es porque no haya medicinas, sino es porque no pueden distribuir las medicinas. A decir de, no sé si sepan, este hombre que va a hablar es el secretario de Salud en México. Una vez que están en el almacén de los estados, de lo que les he presentado, tarda en ocasiones mucho y desde luego los centros de salud y los hospitales están en espera y esto debe corregirse. Debe de corregirse y sobre todo empiezas a llenar de pretextos ante la fuerte presión de la sociedad mexicana para que haya medicinas en el sector público hospitalario. Y Alcocer reconoce que solamente el 20% de los trabajadores, por ejemplo, fíjense, es una bronca la Secretaría de Salud. Y aparte, ahora en este proyecto enfermizo del presidente de reubicar a las dependencias de Estado a otros lugares, van a querer poner a la Secretaría de Salud a sus oficinas centrales en Acapulco, un lugar en donde la delincuencia es la ciudad más peligrosa del mundo. Ahí quieren, oigan. El 20.5% de 4.600 participantes respondieron afirmativamente a cambio de residencia. O sea, el 20% de los trabajadores de la Secretaría de Salud sí estaría dispuesto a irse a Acapulco, pero el resto dice, o sea, el 80% dice, no solamente no me voy, sino que no me pueden correr porque no me quiera ir. Y es una desgracia. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, alerta sobre la baja cantidad de alumnos que regresaron a las universidades en 20 estados de la República. Sí hago una invitación muy especial a lo que es el estado de Hidalgo, de Baja California, de Guerrero, de Michoacán, de Nuevo León y de lo que es la parte de Baja California Sur, que todavía son los más bajos en cuanto a clases presenciales. Sí hago un llamado muy especial a lo que es el estado
de fulano en lo que son pobrecita Delfín, así habla. Estudiantes de la Escuela Normal Manuel Larrainzar se enfrentaron a golpes con piedras, palos, cuetones, golpazos en contra de la policía de Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Hemos venido denunciando que la inestabilidad social en Chiapas es creciente. Luego de tomar 3 camiones de una empresa privada para viajar desde San Cristóbal de las Casas a la capital del estado, 120 estudiantes intentaron ingresar al perímetro del Palacio de Gobierno, pero un grupo antimotines se los impidió. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, asegura que se analizará una orden de un juzgado federal para que el gobierno vacune a toda la población de 12 a 17 años, aunque no tengan algún tipo de condición de salud particular. Respetamos la independencia de los poderes, acatamos las disposiciones del Poder Judicial y actuamos con una base científica para proteger la salud de todas y todos. La base científica tiene hoy la estrategia mexicana en contra del COVID con una de las peor implementadas en todo el mundo. En su resolución, el juzgado dio 48 horas para que se cumpliera el día de mañana que las autoridades sanitarias modifiquen su política nacional de vacunación. Para vacunar a todos los adolescentes, México requeriría de al menos 30 millones de dosis de Pfizer, según estima Felipe González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Desde el arranque de la campaña de vacunación contra el COVID a la fecha, se han comprado 33 millones de dosis que han servido para inmunizar a 16,5 millones de habitantes con esquemas completos. Fíjense nada más, y luego dicen que base científica. Trabajadores de salud, burócratas estatales, jubilados, pensionados y policías exigen el pago de sus bonos, viáticos y otros estímulos económicos marchando por las calles de Chilpancingo. Héctor Astudillo deja un problemón de una deuda ante los trabajadores que va a tener que llegar la hija de Félix Salgado Macedonio a pedirle al presidente que le ayude a pagar lo que se está convirtiendo en un problema con los trabajadores que sirven al Estado guerrerense. Débora Medina se arrodilló ante Merari Villegas, diputada de Morena, para que se le garantizara el abasto de medicamentos para niños con cáncer. Su hijo Carlos Alberto, de 14 años, no ha recibido en tiempo y forma las quimioterapias. La legisladora Villegas le dio la espalda. Mariana Gómez del Campo, vicecoordinadora del PAN, presentó un punto de acuerdo para urgir al gobierno a resolver, por Dios, el desabasto de medicinas en México. No vamos a guardar silencio. Este tema no puede pasar en alto en esta legislatura y lo único que pedimos es un poquito de sensibilidad y de voluntad política. Que cuando una madre se hinca ante una legisladora y dice, atiéndeme, y la legisladora de Morena se le voltea y se va y dice, no es cierto que haya desabasto. ¿De qué estamos hablando, por Dios, en México? Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó reformas promovidas por el Movimiento Ciudadano para considerar como un acto discriminatorio que se restrinja el derecho que tienen las mujeres de amamantar a sus crías en espacios públicos. La violencia intrafamiliar, abandono de padres o cuidadores y la drogadicción son principales factores que contribuyen a que los niños y adolescentes sean reclutados por el crimen organizado, según dice la organización Reinserta. En un estudio cualitativo, la Asociación Civil aplicó entrevistas a adolescentes que fueron privados de su libertad en centros de reinserción para menores luego de haber cometido diversos delitos, algunos incluso homicidios, a los 11 años de edad. El bloque opositor en la Cámara de Diputados presentará este jueves una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Rubén Moreira, coordinador del PRI, dice que se acordó con dirigentes nacionales del PAN y del PRD presentar este recurso y lo explica así. La disposición constitucional no tiene duda. La disposición constitucional es revocación, no es refrendo, no es ratificación, es revocación. Y ese es el aspecto que, como dirían los abogados, se hará la litis de esta acción. A 3 días de que concluya el registro, cerca de 200 personas y asociaciones se anotaron ante el INE para reunir firmas necesarias para la revocación de mandato
hacia Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de ellos son morenistas que acuden como ciudadanos, pues los partidos tienen prohibido participar en el recaudo de rúbricas de firmas. Un juez federal vinculó a proceso a 2 experitos de la Procuraduría General de la República por presuntamente haber alterado y perdido evidencias de 2 restos óseos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es una situación verdaderamente dantesca. Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue detenido en Torreón, en Coahuila, por conducir en estado presunto digo presunto porque lo niegan, presunto de ebriedad. Quedó en libertad luego de cubrir el pago de una multa. Los hechos ocurrieron el sábado pasado, pero trascendieron hasta el día de ayer. Y él dice, nunca voy a aceptar que venía yo tomado, nunca. Dice, no me dieron la oportunidad de demostrarlo. Elementos de la Fiscalía en Michoacán arrestaron en Morelia a Arismel N. por presuntamente prostituir a su sobrina de 13 años con su jefe en el trabajo. José Juan N. fue sentenciado a prisión vitalicia por feminicidio de Fátima, ¿se acuerdan de esta jovencita? El juez también determinó una multa de 341,000 pesos y un pago de reparación del daño por 1,024,200 pesos. No reparas con nada eso, ¿no? Con nada. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informa que el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la capital decidió que se coloque en la ex glorieta de Colón a la joven Amayac. Se trata de la figura de una mujer que fue descubierta el 1 de enero del 2021 y que se puede observar en el Instituto de Antropología e Historia. Será el mismo instituto el que realice la réplica. Durante los últimos 10 años, más de 20,000 migrantes africanos fueron detenidos en México luego de pasar por al menos 7 países en su intento por llegar. Fíjense nomás el éxodo hacia los Estados Unidos de África, pasando por 7 países hasta llegar a México, y ahí más de 20,000 migrantes han tenido que ser detenidos por autoridades mexicanas. La administración de Biden anunció que las autoridades migratorias dejarán de realizar arrestos a indocumentados en sitios de trabajo, de acuerdo con informaciones que se dan a través de la CBS. En un memorando, Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, informó el cambio de estas prioridades. Y bueno, hubo una iniciativa para suspender a Kristalina Georgieva como director gerente del Fondo Monetario Internacional, después de haber hecho una investigación en la que no se hablaba de favorecer con cifras del fondo a China en su calidad de el monstruo que está creciendo en el mundo de la economía. Kristalina Georgieva fue ratificada en este cargo. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos aquí transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en nuestra aplicación en iOS y en Android, en nuestras plataformas, y sobre todo a ti te invito en centralfmequilibrio.com, en este sitio, para que estés conmigo. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que va en este sentido. Es una noticia que es impactante para México. Según la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad después de la pandemia en México se ubica en el 81% de la población económicamente activa. Y yo lo que te pregunto es si estás en este caso, si eres tú parte de la informalidad. Y en un auditorio como el nuestro, el 30% me dice que lo está, el 70% me dice que está en el sector formal. Yo les agradezco que pasen, ahí estamos como siempre para escucharte, y te pido a través de hashtag Opinión Central que opines. Miren, yo siento como que no ha habido esta inclinación y tenemos que hacerla. Hashtag Opinión Central, opina, 20, 30 segundos, no te quito más. Toma un tema y que tú seas quien dé el editorial en este canal y en este programa. Yo pienso que es lo menos que puedo ofrecerle a nuestro público, que tú seas la voz de Central FM. Hacemos una pausa, regreso. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este miércoles 13 de octubre en la ciudad de Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 24. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com.
Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se llegaron a proponer algunas metas, objetivos para lograr en un sexenio, es decir, del 2018 hasta el 2024. Uno de los objetivos, lo recuerdo muy claramente, que me causó un comentario con ustedes, era que la informalidad en México la recibía Andrés Manuel López Obrador, la informalidad de la población económicamente activa, es decir, personas que trabajan en lugares que no cotizan, que no tributan, que son variables en sus condiciones de trabajo, que por supuesto no están institucionalizadas y que no están bancarizadas. Y se decía que la informalidad en México ocupa más o menos el 60% del espacio de la población económicamente activa en el país. Y que el otro 40% es economía formal, es decir, es economía, digamos, por la vía de empresas y de todos los controles laborales habidos y por haber, en donde tienes, al mismo tiempo que tienes atribuciones, tienes derechos, al mismo tiempo tienes obligaciones. Una de ellas, por supuesto, es la fiscal. Y el objetivo del presidente López Obrador y de su plan de gobierno era bajar a la informalidad en 6 años del 60% al 58%. Cuando vimos esa cifra de 2% menos de informalidad durante 6 años, nos llamó la atención y dijimos que era muy poco, que tendría que proponerse para México una política mucho más agresiva que hiciera que la informalidad en México fuera mucho más baja, porque es inadmisible que haya una economía en México que esté basada en un 60% de una población que no tiene una obligación, la más mínima, con respecto de su país. Bueno, en esas estábamos cuando empiezan a llegar las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, que verdaderamente me inquietaron para lo que es el saldo de lo que fue el impacto por la pandemia en el 2020, cuando empezaron a sentirse los efectos de la paralización de la economía. Se paraliza la economía, algunas empresas entran en dificultad, otras no pueden superar la dificultad y quiebran, y con ello empezó a dispersarse una enorme cantidad de mexicanos que estaban empleados y que de la noche a la mañana perdieron su trabajo. Bueno, pues según la tendencia que se está presentando en América Latina, parte de los empleos que se están recuperando luego de la pandemia, en lugar de darse esa recuperación en el sector formal, se está dando en el sector informal. Después vendrá un reacomodo, pero mientras tanto la OIT dice de la población económicamente activa en México, el 81%, no el 60 ni el 58, el 81% de la población económicamente activa está en la informalidad. Es decir, no asume derechos ni obligaciones, no tiene un trabajo estable, no tiene un ingreso constante, es un ingreso mucho menor del que se puede dar en un empleo de calidad, en fin, todas las condiciones adversas. Ahora, 81%. Veamos cómo están los países. Según porcentajes, 81% de informalidad lo tiene el Perú. Brasil tiene el 68% de informalidad. Costa Rica tiene el 75% de informalidad y Chile, el país de América Latina con mejores condiciones de bancarización y de, digamos, empleos formales y una relación más sana entre empleador y empleado, tiene un 53% de informalidad. Países como Argentina, 82% de informalidad, y países como Paraguay, 91% de informalidad. ¿Hacia dónde va América Latina? Bueno, por lo que se ve, es una bomba de tiempo. Y esto me impulsa a pensar y proponer que en México tenemos que hacer un esfuerzo 10 veces mayor de lo originalmente planteado en el 2018 para crear empresas, para que haya
creación de empresas, condiciones para que se dé esa creación de empresas, estímulos para la misma, porque no solamente estamos perdiendo empleos que ya se tenían y que se perdieron y que ahora están en la informalidad. No, dejamos de producir en estos últimos 20 meses 1.400.000 empleos que estaban destinados a ser oferta de trabajo para los jóvenes que se están incorporando a la economía en el país. Este panorama, de no ser resuelto, será uno de los grandes problemas de la sociedad en el siglo XXI. Estamos, después de la pandemia, que fue una guerra, viendo el principio de una hecatombe social a través de estas cifras. Estas cifras son gravísimas. Hacemos una pausa, regreso contigo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, me da muchísimo gusto iniciar este programa con la presencia de Blanca Alcalá. Ella es diputada federal por el PRI y es secretaria de la Comisión de Presupuesto dentro de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Y Blanca, me da muchísimo gusto verte esta mañana, empezando un día productivo, como decías hoy en un tuit, hoy por la mañana. Te saludo, ¿cómo estás? Hola Pedro, encantada de saludarte, la verdad es un honor el poder platicar contigo, te he seguido desde hace muchos años, yo soy poblana y en varias ocasiones has estado por mi tierra, así que encantada de poder conversar. Tu tierra es mi tierra, de ella era mi madre y le tengo un enorme arraigo y cariño. Oye, hay esta idea de que con una iniciativa nueva se tenga que registrar un joven a los 18 años de edad ante el SAT. Esto trabaje o no, incluso hasta con consecuencias que podrían derivar en multas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo recuerdo hace muchos años, cuando llegué a esa edad, yo no estaba realmente consciente de que tendría yo que tener este tipo de obligación, y no sé si esto sea demasiado impactante para la juventud, que a lo mejor a los 18 años ni siquiera está, habrá quien sí, pero a lo mejor mucha ni siquiera estará pensando en ser parte de la población económicamente activa. Así es, Pedro. Mira, se trata de una adición al artículo 20 que se está presentando en la miscelánea que estamos discutiendo este año, en donde se pide que efectivamente una vez que una persona cumpla 18 años, deben de contar con su registro general de contribuyentes. Desde la óptica del PRI, la verdad es que nos parece, primero, que hay muchos riesgos y que también se puede desvirtuar esta información, porque como tú bien lo señalas, en muchas ocasiones hay jóvenes que pueden estar recibiendo algún depósito simplemente porque están estudiando fuera del lugar de residencia donde normalmente ellos vivían con sus padres, y esto no implica que ya tenga un ingreso y que como tal se le considere ya como un contribuyente. Te decía que yo soy poblana y te oí en una de las muchas veces que te he escuchado en la Universidad de las Américas, por ejemplo, mi alma mater, que por cierto hoy trae problemas. Bueno, pues sí, muchas veces había chicos que venían de otros estados del país a estudiar a Puebla y les mandaban lo de la colegiatura o les mandaban lo que en un momento dado podrían ellos estar utilizando para su manutención. Y como eso hay muchos ejemplos. O bien otro caso, en donde en ocasiones, hablando de población en condiciones, digamos, más sensibles, son hijos de migrantes y sus padres pueden enviarles de repente algún depósito en remesas. Y ninguna de estos dos supuestos podrían decirnos que se trata de jóvenes cuyos ingresos ya sean sinónimo de que están incorporados en la vida laboral. Y hay otro riesgo todavía más que hemos observado, Pedro. El propio se ha señalado que si en un momento dado, en alguna de las cuentas de los contribuyentes, si alguno de estos jóvenes ya cayera en este caso, hay una transferencia de una cuenta entre otra, podrá requerir al que recibe esta transferencia a que compruebe que se pasó y no de un ingreso. Y hay una serie de requisitos que tendrá que comprobar el joven, que incluso llegan hasta el dictamen fiscal, en este caso, todo un mecanismo muy contable que requiere de la presencia de un contador para demostrar que no es un ingreso, que es un traspaso. Desde nuestra óptica, si actualmente una persona
tiene 16 años, tiene su CURP y realmente cae en el supuesto de ser un contribuyente, puede hacerlo, pero no podemos generalizar este tipo de medidas para la totalidad de población. No se trata de un control poblacional y mucho menos se tendría que tratar pues de un mecanismo que puede resultar simulado o que al final pueda ir a fiscalizar en realidad a sus padres más que a ellos mismos. Eso que has dicho al final es muy importante. Ahora, todo esto pues se interpreta como un tanto intimidatorio. Estamos hablando de un chavo de 18 años, chava, de 18 años de edad, pudiera resultar altamente confiscatorio, invasivo, innecesario, porque es innecesario cuando tú entras a la población económicamente activa, lo haces en plenitud de conciencia y en plenitud, en función de lo que hemos venido aprendiendo desde niños, que tenemos obligaciones con México. Pero esto no quiere decir que esto sea pues por un mandato. ¿Qué pasa con un chamaco, una vez adoptada esta medida, que a lo mejor se le va el avión y no se registra y le llega un requerimiento, vamos a pensarlo así? Pues bueno, esos son parte de los riesgos que nosotros estamos viendo y tú lo acabas de señalar con gran precisión. Nos parece innecesario. Creo que como actualmente está la norma, está bien. Si se trata de un chico que a los 16 años está realizando, de acuerdo con lo que la propia ley le permite, algunas actividades, este tema de la cultura del contribuyente, etcétera, pues sin duda vamos siempre a favorecerla, pero no que de manera generalizada estemos, como lo ha señalado, innecesario y además hasta intimidatorio, el que todos los muchachos tengan que irse, tengan que inscribirse, porque al final del día parece que hay un contrasentido. Por un lado, en este año, la autoridad está lanzando un nuevo régimen simplificado de confianza, que aplaudimos, con todos sus asegúnes, pero que aplaudimos. Se trata efectivamente de darle la confianza al contribuyente para que él mismo se pueda autorregular. Bueno, si por un lado lo estás haciendo con los contribuyentes de veras, ¿por qué entonces pones una medida que en un momento dado resulta totalmente anticonfianza? Pues para los jóvenes que todavía ni siquiera se incorporan a la vida laboral. Entonces, en ese sentido, no nos hace lógica esta propuesta que hoy la autoridad ha puesto en la mesa de la discusión y por supuesto que nosotros estaremos señalando pues argumentos y razones como las que hoy te he comentado, por las cuales no debería de pasar esta modificación. Yo pienso que el argumento ahí está, yo creo que tienes toda la razón. Yo pienso que eso debe de ser también una preocupación no solamente de los legisladores, sino pues de quienes estamos siendo representados por ustedes y decir no a este asunto, es simplemente no puede uno entrar en este proceso confiscatorio, invasivo, intimidatorio, no sé, tiene una intención que suena mal. Y las cosas cuando suenan mal de principio como que no tienen mucha viabilidad. Blanca Alcalá, yo te pido que me des la oportunidad de darle seguimiento a este asunto porque creo que es fundamental en el estado de salud mental de nuestros jóvenes, que creo que a los 16, 17, 18 años simplemente no pueden dar en estas sanfrancias, ¿no? Tiene que haber algo que inhiba esta iniciativa. Sin duda, Pedro. Y bueno, claro. Y bueno, en nuestro caso, el grupo parlamentario del PRI estaremos esgrimiendo estos argumentos en estas y en otras cosas que hemos identificado que no necesariamente vienen a ayudar a los ciudadanos, tampoco van a repercutir en lo que implica el propósito de la autoridad de incrementar los ingresos, que por cierto hoy los traen sobreestimados, pero que definitivamente estaremos buscando que en el diálogo puedan escucharse las minorías, que hoy nos toca a nosotros ser, pero minorías en donde finalmente sea la razón y no, digamos, el número el que determine muchas de estas decisiones que al final nos impactan a todas las y los mexicanos. Blanca Alcalá, diputada federal del PRI, secretaria de la Comisión de Presupuesto, te mando un abrazo, me da mucho gusto verte, te agradezco y bueno, hago votos porque lo de la Universidad de las Américas se resuelva ya. A mí se me hace ignominioso que estén persiguiendo a Luis Ernesto a veces, y es de esas cosas que no se puede no puede uno entender. Te mando un abrazo con mi cariño, gracias y buenos días, diputada. Gracias, Pedro, un placer saludarte, hasta pronto. Es un placer también para mí, hacemos un corte, aquí regreso con más información. La información internacional
con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy directamente comunicándome en Miami con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información importante esta mañana y siempre. Te saluda Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Sí, estamos desde acá pues observando todo lo que pasa en México y sobre todo esto que veíamos ayer, Pedro, lo que está pasando con lo de las gaseras, pues hay que volvernos a acordar lo que pasó en Venezuela. En el 2009, pues sabemos que Hugo Chávez estatizó los dos distribuidores privados de gas que servían justamente como intermediarios entre lo que era PDVSA, que es el equivalente a Petróleos Mexicanos, y los consumidores de gas, que son los venezolanos. Toda la operación en Venezuela ya en el 2009 pasó a ser coordinada por una nueva filial del gobierno llamada Gas Comunal. Y el pretexto pues era que los intermediarios eran algo así como unos extorsionadores. Y hoy los venezolanos pues cocinan con leña a 11 años de que se anunciaba esto que vamos a recordar, Pedro. Esta planta es propiedad social para la distribución del gas licuado de petróleo, el gas, que se consume en las residencias, el gas domiciliario. Esa planta es propiedad del Estado, sin intermediarios de ningún tipo, que lo que hacen es encarecer todo para ellos ganarse la gran tajada. Había la mala costumbre de extorsionar a la gente. ¿Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme? Te pareces tanto a mí. Sí, este gas comunal es un absoluto fracaso. Y fíjate, el presidente López Obrador dice que ya el gas bienestar va a ocupar el 51% del mercado cuando solamente está distribuyendo en una alcaldía en la Ciudad de México y pretendía hacerlo en 2 municipios de Tabasco en donde todavía no empieza. Pues sí, no, la distribución, la multiplicación de los panes. Pero bueno, Pedro, hablando de desabasto, ayer la Casa Blanca pues sonó como si fuera el Grinch de la Navidad. Resulta que ya dijo y se anunció en los encabezados de los periódicos que habrá cosas que la gente no va a poder comprar esta Navidad. Así lo dijo la Casa Blanca ayer. ¿Cuál es el problema? Pues el problema son las cadenas de distribución a raíz de la pandemia, porque hay cuellos de botella en estas cadenas de distribución y tal es el problema que hoy vamos a escuchar muy bien qué pasa en esta reunión que va a tener el presidente Biden, que se va a reunir con gente de los puertos, que es donde se reciben todos esos contenedores que vemos, las fotografías, que son cientos de contenedores que están ahí estacionados en el mar provenientes de Asia. ¿Qué va a pasar con estos? Y también se va a reunir con empresas privadas grandes, se va a reunir con gente de Walmart, de UPS, de Home Depot. ¿Para qué? Pues para discutir cómo los contenedores y las empresas de envío van a enfrentar esta congestión en el transporte y en la logística del abasto. Y ayer decía la Casa Blanca que este no es solo un problema de los Estados Unidos, sino que es mundial. Y sí, en Londres hace unos días también decían que ya no iba a haber pavos en esta Navidad tampoco. Eso es lo que decían. Pero allá, además del problema de las cadenas de distribución, está el Brexit. La industria del pollo emplea más de 40,000 personas y hoy hay 7,000 vacantes, según decía The Guardian, que estamos viendo ahí en pantalla, y esto pues entorpece el proceso de empaquetado de los pavos, Pedro. Sí, fíjate que la cadena de distribución se ha roto, no hay en el mercado lo que quieres comprar, y las entregas se programan, se posponen y todo esto está haciendo que la economía, con todos los millones que se le han metido a la economía norteamericana y a otras, de todas maneras sigue siendo un proceso en donde empezamos a circular con un vehículo que tiene 3 llantas redondas y una cuadrada. Sí, no, y te escuchaba hace rato hablando de la informalidad y la pérdida de empleos. Pues fíjate que aquí el fenómeno parece ser que es al revés. Aquí el problema es que ya la gente no quiere realizar ciertos trabajos, está repensando su logística. Hay más oferta que personas que quieran trabajar en ciertos sectores. Esto pues hay que ver cómo va a evolucionar. Y ya por último, Pedro, no podemos irnos sin esta noticia que se daba ayer a las 11 de la noche, más o menos tiempo del este, que era como las 10 de la noche tiempo del centro, allá en México y allá en Houston.
empezara la noticia a circular y me parece un poco extraño que circulara a esta hora una noticia tan importante. No sé si se filtró o no sé si la sacaron así, porque hoy va a ser el anuncio oficial. Se dio la noticia de que se van a abrir ya las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos y entre Canadá y Estados Unidos. 19 meses cerradas. Muchos familiares, tanto en Canadá como en México, pues quedaron separados de sus amigos, de sus familiares. El problema de la economía también fue muy grave y se da este anuncio que ya se van a abrir a principios de noviembre, no se ha dicho bien exactamente cuándo, a los vacunados. Esto sí, a los vacunados, eso es lo que dicen. Bueno, ahí viene otro problema a analizar, vamos a ver qué pasa con los no vacunados. El hecho es que hoy va a ser este anuncio oficial por parte de Joe Biden. No sabemos a qué hora lo irá a hacer, pero estaremos muy al pendiente y en cuanto sepamos algo, porque sabemos que el público de México está ansioso de saber qué va a pasar con la frontera terrestre, pues en cuanto tengamos noticias seguramente haremos allá algún anuncito por las redes sociales para hacérselo saber, Pedro. Claro que sí, siempre pendiente de este asunto que se ha venido proponiendo y posponiendo, las dos, proponiendo y posponiendo. Espero que sea el principio de una vuelta a la normalidad. Adriana Braniff, como siempre es un placer. Te mando un abrazo con mi cariño. Adriana, buenos días. Igual, Pedro, para allá, que estés muy bien. Gracias, regreso. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Vamos a la hora central y les informo, se recupera el empleo informal en México según la Organización Internacional del Trabajo. La cifra de desempleo, o más bien dicho, de empleo informal en nuestro país es del 81%. Bueno, es que lo digo y se me enchina la piel. Lo digo y siento que tenemos un problema enorme que resolver, generando empresas, generando empleos formales, empleos de calidad, trabajando de la mano con el gobierno para que esto salga adelante y se proponga una economía mucho más evolucionada y bancarizada. Y no lo tenemos y esto nos preocupa profundamente. Se dejaron de generar 1.400.000 plazas formales por el COVID, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las administraciones salientes se llevaron hasta el último peso y es necesaria la intervención federal para equilibrar las finanzas de los municipios en Campeche, dice Laida Sansores, gobernadora de ese estado. Asegura que al final de este mes el presidente de la República irá a visitarla a su natal Campeche y ahí hablarán sobre este tema. No es el primer estado de la República que se encuentra en estado de insolvencia. Trabajadores contratados por la empresa Ica Fluor iniciaron un paro de labores en la refinería de Dos Bocas para denunciar por segunda ocasión atropellos a la hora de trabajar. O sea, la obra en este momento está parada, o sea, absolutamente parada. Quiero agradecer que esté conmigo esta mañana Mariana Gómez del Campo, que como ustedes saben, ella ha estado al frente de muchas cuestiones que tienen que ver con algunos de los principales temas que hoy está trabajando en México. Ella es vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados y hay un punto de acuerdo para que de una vez y por todas se solucione el desabasto de medicinas y de productos oncológicos en nuestro país. Y Mariana, te saludo. ¿Esto es viable, Mariana? De salida te pregunto. Hola, ¿qué tal, Pedro? Por supuesto que es viable. El tema del desabasto de medicamentos es una tristísima realidad que se ha venido dando en los últimos años y yo te diría, me parece que depende de la sensibilidad política que haya en la Cámara de Diputados para poder incluir en el presupuesto 2022 un apartado específico para que verdaderamente se trabaje en darle medicamentos a nuestras niñas, niños y adolescentes con cáncer. Fíjate que ayer este momento que tú viviste cuando una mujer se le hinca a una diputada de Morena, Villegas, y le dice, es que no le llegan los medicamentos a mi familia, a mi hija, y con todo ello la diputada se voltea en una, pienso, insensibilidad brutal y la súplica de una madre que ve que a su hijo pues, se lo está llevando el tren por esta enfermedad y tiene que haber del lado de la autoridad
y responsable de que esto sea, pues por lo menos una conmiseración, un estado humano de relación entre gobernantes y gobernados, una respuesta sensible, algo que le dé un poco de paz. No lo vi. A ver, Pedro, te voy a platicar. El día de ayer justamente todos los diputados del PAN, para nosotros es un tema de vida o muerte, el tema de los medicamentos. Sabemos que hay escasez en medicamentos o que no hay medicamentos para diferentes enfermedades, pero hemos estado muy cerca del tema de nuestros chiquitos. O sea, claro que peleamos un presupuesto de salud y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en las comisiones, pero este tema tan sensible que es de vida o muerte, que antes, aunque les enoje, porque ahí fue cuando más se enojaron, antes existía un seguro popular que decidió el presidente de la República desaparecerlo en enero de 2020, prometió crear un nuevo sistema de salud que iba a ser gratuito y universal. Incluso, Pedro, tú lo sabes, crearon el INSABI. Al día de hoy nadie sabe cómo funciona el INSABI. Tú vas a una comunidad y les preguntas quién recibía seguro popular y te levantan muchísimas manos. Te podría estar hablando del 95% de las personas de la comunidad levantan la mano. Y cuando preguntas, ¿y del INSABI? ¿Conocen al INSABI? Ni siquiera lo conocen, Pedro. Entonces, lo crearon sin planeación. Esto produjo el desabasto de quimioterapias y esto que ha ocasionado un retroceso que ha costado vidas de pacientes con cáncer. Claro que hay desesperación. Yo tengo mucho contacto con organizaciones, asociaciones civiles, me he sumado a campañas y esto no es de ayer, no es para el punto de acuerdo. Para mí se convirtió en este gobierno en un tema de vida. Dije, tengo que lograr de alguna manera que sí se les ayude a los chiquitos, sea a través del gobierno o a través de ciudadanos que quieran donar quimioterapia. El otro día acompañaba a unas personas a comprar medicamentos y bueno, Pedro, una cajita para una semana de quimioterapias para una chiquita que la necesitaba, costó 13,000 pesos. No. Y así hay medicamentos hasta de 40 y tantos mil. Yo te pregunto a ti y a toda la gente que nos ve, que nos escucha, ¿será fácil para una familia mexicana poder pagar tratamientos tan costosos? No, pues para eso está el Estado. Y eso es lo que nos enoja, lo que nos enchila. Ayer nos acompañaron 2 mamás, porque fueron 2 mamás que querían llevar a sus chiquitos. Yo les dije, para nada, ¿no? Con el testimonio de ustedes, además hay pandemia, no los vamos a poner ahí, es revictimizarlos. O sea, a mí no me gusta esa parte. Entonces decidieron ir Débora Medina Hernández, que ella es mamá de Carlos Alberto, que tiene 14 años de edad, y Alejandra Zavala, que es madre de Lucy, que tiene 8 años de edad. Sus hijos obviamente diagnosticados con cáncer. Un cáncer. De la manera más civilizada, por supuesto, sensible, dieron su testimonio. Cuando estuvimos en el pleno, fueron muy respetuosas. Y obviamente, y sí te lo quiero decir, y además, bueno, ya me conoces, sabes que para muchos temas, pues sí soy muy brava, y en este, pues yo les mencionaba a los diputados de Morena, creo que en este podemos encontrar las coincidencias, hay que dejar fuera los colores partidistas, logremos en esta legislatura que seamos la legislatura que le regresó sus quimioterapias a los chiquitos con cáncer. Bueno, Pedro, se pusieron a gritar, ya sabes, hipócritas, me gritaban, estúpida, bueno, y una serie de cosas que yo decía, y gritaban también, son los laboratorios, porque ellos traen el mismo discurso que el presidente, de que los laboratorios, ya sabes, ¿no? Todo el tema de los laboratorios son la mafia del poder. A ver, pero yo te pregunto, Pedro, ¿cómo le explicas tú a una mamá que es un tema de los laboratorios, la supuesta corrupción? Porque corrupción que al día de hoy, como en muchos otros temas, como los fideicomisos para atender también el fideicomiso para atender enfermedades raras, muchos de estos, ¿no? Que decidió comérselos, quedárselos el gobierno federal, gastar todo este recurso en quién sabe qué, o en sus proyectos patito, o en campañas electorales, no sabemos, porque hay muy poca transparencia.
¿Cómo le explicas tú a las mamás todo esto, Pedro? De verdad, es que es un tema de los laboratorios, por eso no tienen quimioterapias tus niños. Es que es un tema de los laboratorios, por eso se murió Renata hace unos meses. Es que es un tema de los laboratorios, porque dice el presidente que hay corrupción, pero no ha aprobado nada. Es que es un tema, o sea, de verdad que literal, menos bla bla y más hechos. Lo que hoy necesitan nuestros chiquitos son quimioterapias. Y lo único que pedimos en la tribuna fue eso. Pero empezaron a gritar tanto que, por supuesto, una de las madres, bueno, las dos estaban muy tristes, enojadas, porque que te digan que es mentira, que no hay medicamentos cuando tu hijo se está muriendo, increíble. Me parece de verdad tener, no tener ni tantito humanismo, ni tener ni tantita compasión, Pedro. Yo ayer de verdad no podía creer la actitud de la compañera de Morena, que nunca la había visto en mi vida, pero ayer vaya que la vi y que se dio a conocer brutalmente, ante la madre que se hinca solicitándoles, suplicándoles medicamentos, lo cual me dio muchísima pena que se hincara. Ninguna madre tiene por qué hincarse ante ningún legislador de este país. Nosotros estamos para resolver lo que esté en nuestras manos y la mayoría parlamentaria está para resolver lo que sí puede resolver, porque su mayoría le permite ajustar el presupuesto de este país. Nosotros damos la batalla, pero no tenemos esa mayoría que ellos sí tienen. Entonces nosotros lo único que buscábamos ayer era generar sensibilidad, un poquito de empatía y lograr que en el presupuesto 2022 haya un apartado específico para abastecer de medicamentos a los hospitales, a las clínicas, a todos aquellos que atienden a pacientes con cáncer, niñas, niños y adolescentes. Eso era lo único, Pedro. No sé si sea una barbaridad la petición de Acción Nacional. No. Y ellos dicen, es que antes estábamos peor que qué. Antes, o sea, ese discurso ya basta de ese discurso. O sea, antes sí se le atendía a los niños con cáncer. Desde el 2003 y hasta este sexenio, todos los mexicanos que no estaban afiliados a programas de seguridad social acudían al Seguro Popular, porque había un financiamiento para gastos catastróficos. Cubrían el tratamiento para todo tipo de cáncer en menores de edad. Y había el medicamento, Mariana, había el medicamento. Claro, Pedro. Ahorita no hay nada. Los adultos, las personas adultas, había 8 tipos de cáncer que te cubría el Seguro Popular, y hoy no hay nada. Entonces, ¿qué le vas a decir a los papás? ¿Es problema de los laboratorios? ¿Es que los laboratorios andan extraviados? Por Dios, el gobierno, por los rollos que trae el presidente de la República, está afectando a miles y miles de familias que tienen hoy chiquitos con cáncer y que no tienen dónde atenderlos porque no hay quimioterapias. Ha habido 1,700 muertos, Mariana. Son las cosas que a veces no se ven, pero que pesan horrible en la conciencia colectiva de la sociedad mexicana. No podemos perder, podemos enfrentarnos en razonamientos entre unos con otros, pero lo que no podemos perder es el sentido humano de saber que estamos gobernando para gente, para personas de carne y hueso, que tienen problemas, que tienen que enfrentar todos los días ante una autoridad que te dice, ya llegaron las medicinas, ahora sí, ya mero, dame 5 días, dame 6 días, dame 8 días. Se manifiestan por todas partes y no llega nada. Y esto lo tenemos que cambiar, Pedro, ya. Empatía, compasión. Yo les ponía esta mañana en un tuit, el día de mañana puede ser cualquiera de los 500 diputados los que tengamos a un paciente con cáncer que no está siendo atendido. Hoy podemos levantar el teléfono porque eres legislador, sobre todo los de Morena y PT, tienen la facilidad de contar con el gobierno, pero el día de mañana que no sean legisladores, o sea,
hay que ser un poquito empáticos, hay que ponernos en los zapatos del otro. En los temas de salud no se regatea, en los temas de salud no se escatima. Estás hablando de la vida. De salud, estás hablando de la vida de personas. Estás hablando de la vida. Mencionabas ahorita las personas que han muerto, alrededor de 2,000. A ver, estás hablando de alrededor de 2,000 familias de luto en este país porque no hubo tratamientos. Porque no hay medicamentos, porque nadie escuchó, porque el presidente le apuesta a la polarización y contagia a sus legisladores y ya traen este discurso de los laboratorios. A mí los laboratorios me valen. Yo lo que quiero es que los niños, niñas y adolescentes tengan medicamentos, tengan esa atención. Y que ellos en otra línea se pongan a destapar la cloaca, la corrupción. Fíjense que aquí encontramos este contrato. Pero mientras atiendes el problema. Pedro, atiendes el problema, ¿no? Ahora resulta que dejas sin quimioterapias a los niños, te lavas las manos y después vienes a decir que es un montaje, que es un teatro, que es un circo, que es mentira. Y se te hinca una madre y te volteas y te vas. Oye, pues ¿de qué estamos hablando? Mariana, por favor, sigan luchando por esto, por favor, te lo pido como mexicano. No, yo te conozco, eres una mujer aguerrida, sé que no van a quitar el dedo del renglón y por favor, sigamos luchando por eso. No podemos perder nuestra esencia de sensibilidad por los demás. Te pido, por favor, que no lo dejes de hacer. Y te mando un abrazo cariñoso. Así será, Pedro. Vamos a levantar la voz y vamos a evidenciarlos porque, insisto, compasión, empatía y tantita sensibilidad. Un abrazo, querido Pedro. Un abrazo. Gracias por el espacio. Gracias, Mariana Gómez del Campo, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados. Tantita madre es lo que tiene que tener esta gente. Tantita. Hacemos nada más para decir que las administraciones salientes se llevaron hasta el último peso. Es necesaria la intervención de la Federación, dice Laida Sansores, ante el estado financiero que guardan en este momento las finanzas en los municipios en el estado que está ya gobernando. Trabajadores contratados por la empresa ICA Fluor iniciaron un paro de labores en la refinería Dos Bocas. En este momento Dos Bocas está parada por el maltrato a los trabajadores en esta de las mega obras del presidente de la República. Esto va a crecer. Vamos a hacer una pausa, regreso con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente con Roberto José Pacheco, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues ayer trabajo legislativo en el Congreso Federal, a pesar, Pedro, de que se aprobaron diversos dictámenes de diversas iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, los asuntos de coyuntura permearon y atrajeron la atención de los medios. Bueno, ya escuchamos a la diputada Mariana Gómez del Campo de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados por la falta de medicamentos para atender a niños que tienen cáncer. Aquí con esta entrevista yo lo que me quedo, Pedro, es que los niños con estos problemas están descobijados por el gobierno federal ante intereses políticos. Desgraciadamente, los niños con cáncer en México están desprotegidos. Te comento que ayer, antes de la sesión en la Cámara Alta, allá en el Senado, las panistas Marta Márquez, Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota, colgaron en uno de los barandales del patio principal del Senado una manta con dos fotografías donde se observa precisamente a Emilio Lozoya cenando muy tranquilamente allá en un restaurante lujoso en Las Lomas. Bueno, el reclamo de la senadora Xochitl Gálvez es que basta a la impunidad. El reclamo fue más allá. En la sesión, desde su escaño, la política hidalguense Xochitl Gálvez esto denunció. Escuchemos. No es posible que el señor Lozoya se dé el lujo de abandonar su arraigo domiciliario, que adujo a la periodista que lo demandó, dijo que no podía presentarse a la audiencia con el juez porque estaba en arraigo domiciliario. Y resulta que el señor se va a cenar. A mí no me importa que cene ni dónde cene.
El problema es el mensaje que se le manda a millones de mexicanos de un delincuente confeso, de un delincuente que recibió $10 millones en sus cuentas. Es parte de la política. Por otro lado, la Cámara de Diputados ya perfila la discusión, Pedro, de la ley de ingresos del próximo año para el lunes 18 de octubre, 2 días antes de que se cumpla el plazo fatal, que es el 20 de octubre. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no descartó, obviamente, una sesión maratónica. Siempre que se discute la ley de ingresos y el presupuesto, son sesiones de más de 15, 18 horas. Bueno, se está indicando, se está ya planeando que sea el próximo lunes, cuando la Comisión de Hacienda podría tener ya listos los dictámenes de la miscelánea fiscal, la ley de ingresos. Esto podría ser inclusive hasta el viernes, pero se está ya programando para el lunes 18 de octubre la discusión de la ley de ingresos. Aquí lo que hay que preguntarnos es, ¿habrá modificaciones? ¿Se habrá escuchado a los diversos sectores de la sociedad para que sus propuestas se puedan aplicar en la ley de ingresos? ¿O simplemente fue circo, maroma y teatro? Es lo que prevalece muchas veces en la Cámara de Diputados cuando se discute precisamente los dineros, los recursos que se deben destinar a las gentes, a las necesidades de la población. Pedro. Gracias, sí. Mucho de todo esto, mi querido Roberto José Pacheco. Y como siempre, estoy contigo y te agradezco y te mando un abrazo. Hasta luego, Pedro. Buen día. Gracias y buenos días. Quiero decirles con mucho orgullo, porque aparte le tengo un gran cariño de muchos años, el merecimiento que acaba de recibir Grupo Bimbo. Esta panificadora más grande del mundo fue reconocida como la empresa excepcional en 4 categorías, visto esto por el Consejo de la Comunicación y por el Instituto Mexicano del Fomento a la Calidad. Fue una de las 2 únicas compañías de un total de 100 en recibir esta distinción. Y así se reafirma el compromiso y la solidaridad con México de Bimbo, después de lo que fue un momento muy complicado que hemos vivido todos, que fue el trancazo que nos pegó la pandemia. El reconocimiento a lo que se llama empresas excepcionales se otorga a compañías e instituciones que realizan prácticas sobresalientes de respuesta ágil a los retos de crisis sanitaria en varios renglones. Estrategias de respuesta y adaptación, apoyo y compromiso social, nuevas formas de trabajo, reinvención, ¿no? Adopción de herramientas digitales y modelos de negocio que resulten innovadores. La selección de las prácticas ganadoras fue realizada por un consejo de premiación integrado por representantes del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de cúpulas empresariales en México, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Coparmex, la Concanaco Servitur y la Concamín, entre las principales corporaciones empresariales que estuvieron integrando la determinación de esta enorme empresa mexicana, que es un orgullo de todos nosotros. Este reconocimiento para Bimbo fue recibido por Armando Cantú, director de personal del Grupo Bimbo de México, que es una organización que no para de trabajar. Su trabajo es incesante, es constante, es renovador, es entusiasta, y cuántos no quisiéramos como mexicanos que hubiera más empresas como Bimbo, este grupo del siglo XXI, viniendo del siglo XX, ha sabido evolucionar y hoy es una empresa responsable, sustentable y orgullosa de ser mexicana. A todos los trabajadores de Bimbo, desde esta plataforma, mi más absoluto respeto y admiración. Yo estoy seguro que el público piensa lo mismo. Al osito Bimbo, ese de siempre, con mi cariño. Regreso después de esta pausa. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo estoy con Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana, como siempre, con mucho Muy cariño. buenos días. ¿Cómo estás? Miércoles. Mi querido. Se acerca el fin de semana. Mi querido amigo. Oye, fin de semana y aparte todo quincena. Entonces, chilla la rata. Pero no, o sea, yo.
Sí. Yo soy la rata, exacto. Yo soy el que chilla. Si uno da y otro recibe, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, yo lo siento por ti. Y aparte, oye, qué dramáticos los números de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Me quedé en shock. En shock, en verdad. Ahora, la justificación va a venir de la mano de que está pasando en toda América Latina, ¿no? Pero si vemos a nuestros hermanos pueblos, amigos del presidente de Perú, ¿te acuerdas el presidente de Perú ahora que no se quitó el sombrero en la reunión de la CELAC? Sí. O sea, no digo, mira, no es un asunto de... Es un asunto de llegar vestido de traje típico regional, ¿eh? Sí, no, o sea, no se trata de eso. Evo Morales llegaba con su vestido, digamos, regional, pero... Digamos, una cosa es la forma, pues, está bien, pero otra cosa es el fondo, porque en el fondo estás hablando de una persona cuya mentalidad no ha evolucionado. No, y bueno, si vemos las constantes, si Andrés Manuel López Obrador le pide a España que nos pida disculpas, ahí va Evo Morales, ahí va Nicolás Maduro, ahí van todos, ahí van los argentinos, o sea, es irse todos por la misma línea, y esta misma línea nos marca la línea de la informalidad. ¿Qué va a pasar cuando este secretario de Hacienda, Ramírez de la O, en un año se dé cuenta que la recaudación en México ha caído un 20%? Porque ya teníamos un 60% de informalidad. Entonces tenemos que asistir a ese 20% que hace el 80% de formales que se hicieron informales. Sí. Y que van a dejar de pagar. Más la juventud que tendría que entrar a la población económicamente activa y ser recibida con un empleo que no lo va a tener. Que no lo está haciendo, que no lo está teniendo. No hay una proyección de crecimiento. Sin embargo, pues salen notas diversas, porque también se habla, y aquí es en donde hay que encontrar el paralelismo, en donde el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta índices de afiliados, empleos formales, similares a los que había en prepandemia, pero no se les olvide que esto también asiste a la desaparición del outsourcing. Sí. Entonces, esta desaparición del outsourcing eso pegó durísimo a muchos empleados, a estos empleadores nuevos, que son empleadores viejos nuevos, porque los empleaban a través del outsourcing y ahora los tienen que emplear de forma directa y los registran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, no son empleos nuevos, son empleos que existían, que dejaron de existir en un rubro del outsourcing y que ahora tienen que entrar a otro. Entonces, no nos confundamos, no hay generación de empleos. Son los mismos empleos que se cambian de patrón y se registran al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a eso súmale el 20% que reporta la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre la informalidad de nuestro país. Sí. Pero bueno. Ahora, si esto es real y nos pasamos cañón, del 60 vamos a ponerle para cerrar, al 81. Es escandaloso. Fíjate, no tienen prestaciones, no tienen un ingreso constante, no tienen una seguridad laboral de nada. Pero vete a lo sencillo, ¿cómo vas a seguir mandándole lana a un Instituto Mexicano del Seguro Social que no tiene a todas estas personas sin seguro social, pero que las tiene que atender ante lo que dice el presidente del Seguro Popular, que es para todos? Bueno, el Seguro Popular se lo acabó. Ahora es un INSABI, que es un entuerto raro ahí, que no tiene ni pies ni cabeza. Es una caja de Pandora, económicamente hablando, para las instituciones médicas. Pero bueno, hoy es miércoles y por lo tanto tocó el quién es quién de las mentiras, esta señorita Vilchis, ahí que está, y quiero sacar unas cosas, pero antes de llegar a lo que dice Vilchis, hablemos un poco. Ayer te presenté un cuadro que presentó Jesús Ramírez Cueva. Jesús Ramírez, te presenté un cuadro sobre cómo se paga la electricidad en México. Entonces, hicimos un poco de investigación. Este cuadro que te presenté ayer, ¿no? 5.2 pesos por kilowatt, Oxxo y Walmart, que es la cantaleta de pegarle a Oxxo, Walmart y Bimbo. Pero ya hicimos la investigación y esta es la realidad del cuadro. Entonces, vamos al cuadro completo. Esto es lo que tuvieron que haber presentado. Residencia mexicana de alto consumo, 5.2 pesos por kilowatt. Oxxo, 1.8 pesos por kilowatt. Bimbo, 1.7 pesos por kilowatt. Recordando que invirtieron en energías limpias y renovables, que después le entregan esta inversión a la Comisión Federal de Electricidad. Pero después viene el dato importante. Hogar mexicano promedio,
0.87 pesos por kilowatt, y hogares mexicanos en el 2018, 0.79 pesos por kilowatt. Ha habido un aumento en el precio de la hora. Ahora lo que te decía, además, Oxxo, Bimbo y Walmart construyeron líneas eléctricas que le regalaron a la CFE y además utilizan energía limpia. Y esto lo digo porque ante el precio de Oxxo, Bimbo y Walmart de 1.8 y 1.7 pesos por kilowatt, está este asunto de que utilizan energía limpia y este asunto de que hicieron las líneas eléctricas que le regalaron a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿por qué sacar de contexto este tipo de cuadros? Porque pues no le conviene al presidente. Al presidente le conviene la cantaleta de lo de arriba, lo que pagan las residencias mexicanas de alto consumo, a esos que tanto odia el presidente, que son los que pagan tarifas eléctricas más caras. Entonces, pues bueno, se me hacía importante hablar de ello porque el día de hoy, en el quién es quién, o el quién es quién de las mentiras, o como le llama esta señorita Vilchis, el día de hoy hablaba sobre la opinión de la reforma energética en redes sociales, en los medios de comunicación, y da un dato interesante. Dice, de cada nota positiva que hay sobre la reforma energética, hay 10 negativas. Entonces, pues creo que lo que tienen que tomar en cuenta, primero que nada, la nota positiva es pagada por ellos. Y las notas negativas es porque en realidad hay un rechazo importante sobre la reforma. Hombre, porque pues están los argumentos para que lo haya. Para que no lo haya. Entonces, si uno de cada 10 opina favorablemente, pues lo primero que tenemos que pensar es que ese uno está pagado por el aparato del gobierno y los otros 9 restantes, los otros no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque están los datos como bien lo presentamos. Así lo decía la señorita Vilchis el día de hoy en el quién es quién de las mentiras. Con la propuesta de reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, se ha desatado una verdadera campaña de desinformación en medios y redes, plagadas de noticias falsas y prejuicios disfrazados de información. En un análisis elaborado por la Comisión Federal de Electricidad sobre la cobertura informativa, se puede ver el sesgo en los medios de información tradicionales y digitales. De un análisis de 2.641 notas publicadas en radio y televisión, periódicos y páginas web, la Comisión Federal detectó 1.100 notas negativas, 41.65%, frente a 105 notas positivas, que equivale al 3.5%. El resto, 1.436, fueron notas informativas. Pero la desproporción en el balance es evidente. Por cada nota positiva hay más de 10 negativas, como se ve aquí en la gráfica. Así te lo ponen, así de sencillo. ¿Cuál es el mensaje que te tienes que llevar? El mensaje es, no estamos de acuerdo. Si lo están diciendo los medios de comunicación, tenemos los argumentos para decirlo. Esta nota positiva, pues lo único que tiene alusión es que es pagada por ellos. ¿Quién la publica? La leí en la jornada. Aparte con información sesgada, como lo que decía Rocío Nale, que le va a costar a México en los próximos 20 años 100,000 millones de pesos el suministro de las energías renovables. 100,000 millones de pesos para el 50% de la energía en 20 años. ¿En dónde firmo? Un obsequio. Claro, y entonces sobre esa información sesgada que presentan, y más allá del discurso de es que Bimbo, Oxxo y Walmart pagan menos luz, no tiene nada. En verdad, es la cantaleta que repiten y repiten y repiten. ¿Por qué? Porque se le inventó el presidente. La inventó el presidente. Me da mucha pena que el presidente de la República use el engaño, use la mentira como moneda de cambio. Así, ese es me decía ayer Carlitos Alarraqui, que les invito a que vean este programa que me entrevistó, ahí está en su espacio en YouTube, me decía Carlos Alarraqui, ¿qué diferencia ves entre gobiernos anteriores y este? Pues una de las principales es que este gobierno miente como una forma de gobernar, todo el tiempo. Sí, no digo que los otros no lo hayan hecho, pero el porcentaje de mentiras es tremendo. Tremendo, y no hay objetividad, y la divisa es la mentira y la calumnia. Y la división. Vamos a hacer, gracias querido Pedro. Muchas gracias. Pedro Ferriz Híjar con ustedes, hacemos una pausa, regreso con más información. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Me da muchísimo gusto estar en comunicación con una luchadora incansable que es Susana Prieto Terrazas. Ella es diputada por Morena. Y quiero hablar contigo, Susana, si me lo permites, unos minutos sobre este paro de labores en la refinería Dos Bocas. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué le dices al público? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pedro? Gracias por el espacio nuevamente. ¿Qué le digo al público? Que las cosas están muy subidas de hervor. Parece que en este momento hay un muerto en Dos Bocas y varios heridos. De ese tamaño te lo pongo. Estuve hablando ayer con el vicecoordinador de la bancada de Morena, porque el día de hoy voy a presentar un punto de acuerdo. Yo estuve en Paraíso el fin de semana y las cosas son terribles por allá. Hay un hombre, volvemos a los líderes sindicales adscritos a la CTM, Pedro. Hay un hombre de nombre Ricardo Hernández Daza que tiene controlado todo el sector laboral en Paraíso, incluidas sus 63 poblaciones, ejidos, colonias, y parece ser que el gobierno del estado o alguien por ahí, porque nomás hablan elucubrando, le entregó la bolsa de trabajo de Dos Bocas a este hombre que ni siquiera tiene toma de nota de un registro de un sindicato federal. Tiene al parecer uno local y está cuestionable. Ha estado ya en la cárcel por desvío de recursos y parece que tiene asusada a la población. Llevó trabajadores de Coatzacoalcos, de diversas poblaciones de Veracruz, de Oaxaca, pero tienen 15,000 desempleados en Paraíso, Tabasco. Tú sabes que la refinería Dos Bocas es uno de los magnos proyectos del presidente de la República y que se establece también en Tabasco no solamente por ser una zona petrolera, sino para tratar de alguna forma de aminorar el desempleo de esa zona. Pues hay 15,000 desempleados en Paraíso porque este señor se llevó la bolsa de trabajo. Los empresarios, los pequeños empresarios que puede haber en una ciudad tan pequeña de 100,000 habitantes con todas sus poblaciones aledañas, los empresarios no tienen trabajo. El material lo están comprando fuera, lo llevan de Veracruz o de cualquier otro estado, el que ocupan para la construcción en Icaflur. Entonces, el transporte lo tiene también controlado este hombre Hernández Daza. Son de él los vehículos que utilizan para transportar al personal, pero no es suficiente. Yo estuve dando algunas asesorías y escuchando las peticiones de los trabajadores en la Plaza de Paraíso el fin de semana y explicaba al diputado Godoy ayer que esto estaba a punto de estallar y mira nada más lo que vino a pasar. Parece que hoy tenemos desafortunadamente una persona que perdió la vida. Dicen que es la forma en que trabaja Hernández Daza, que este hombre les cobra cuotas sindicales sin estar afiliados a su sindicato porque tiene algún funcionario de gobierno que lo protege. Entonces, el punto de acuerdo que voy a presentar es que la señora secretaria de Energía, la señora Rocío Nale, que es la encargada de la mesa de seguridad al interior de la refinería Dos Bocas, tiene que realizar las investigaciones pertinentes. Uno, para que a los pobladores de Paraíso y sus alrededores se les otorgue el trabajo que tanto necesitan, porque esa era una de las intenciones. Dos, para que se saque a este hombre que ya se dice, Pedro, aunque no lo creas, que está vendiendo las plazas para empezar a laborar en Petróleos Mexicanos a partir de julio del 2022, que se supone que iniciará la refinería y les está cobrando a plazos anticipadamente. No, bueno. Mira, estamos viendo el surgimiento de un monstruo. Aquí dijiste algo que se me hace muy importante. ¿Quién protege a este señor? ¿Quién promueve a este señor que no tiene ni siquiera una toma de nota para poder representar a organizaciones y a empleados dentro de organizaciones en la construcción de la misma? Ahora, la obra está parada y parada la obra.
confrontada la obra con elementos de marina, ahí tratando de evitar que se deteriore el equipo, el material, que se retrase la ruta crítica, se encarece, porque dices, están comprando productos de la propia zona que encarecen la situación porque no hay un programa de compras, y todo esto, querida amiga, nos está llevando a una obra mal conducida de principio a fin, que creo que necesita de la atención de lo que tú estás poniendo sobre la mesa, y te pido un favor, porque los conozco, Susana, te pido por favor que te cuides mucho, porque este tipo de gente, tú sabes cómo es y sabes de qué estamos hablando. Tengo muchísimo miedo, la verdad es que sí, y yo la verdad ni siquiera tengo protección por parte del partido y he acudido ya a demandas que te voy a decir que no solo son en Dos Bocas. Ya he estado en el estado de Guerrero, he estado en Quintana Roo, he estado pues el fin de semana en Tabasco, en Paraíso, y las condiciones laborales de este país tienen a los trabajadores dentro de una olla de presión que no tarda en estallar, Pedro. Este tema lo hemos venido tratando en tu programa varias veces, la protección de centrales obreras, de sindicatos blancos enquistados en el sistema político mexicano, no son la excepción en este gobierno. Creo que no se ha puesto un orden en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se han hecho efectivos los derechos de libertad y democratización sindical en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, y así como están en Dos Bocas, están en todas partes. Yo estoy planteando en el punto de acuerdo la necesidad de que la secretaria de Energía, la señora Dale, ponga orden en la mesa de seguridad, porque mira, los trabajadores tienen razón, Pedro. Están laborando más de 12 horas diarias. No tienen un solo lugar, ahorita voy a pasar las fotografías que tomé, no tienen más que una carpa en 640 hectáreas cuadradas de construcción, no tienen más que una carpita por ahí para resguardarse del sol. Han caído trabajadores por golpes de calor, que está terrible en Paraíso. Terrible. El calor, no les pagan el tiempo extra, entonces hay que poner orden en las condiciones de trabajo, porque si no se va a parar la obra y no van a poder concluirla en el tiempo en el que han prometido. Son condiciones, Susana, querida, son condiciones de esclavitud. Eso es lo que estamos viendo, y te pido por favor, voy a estar muy en contacto, si tú me permites, contigo. Te pido por favor, he venido viendo tu trabajo, te pido por favor, con mi corazón, cuídate mucho y cuídate mucho, porque conozco a este hombre, sé de qué estamos hablando. Te mando un beso, un abrazo y todo mi cariño. Gracias, muchas gracias, Pedro. Luchando. Gracias por el espacio y gracias sobre todo por estar preocupado por la situación de los trabajadores y trabajadoras de este país. Como lo estás tú, querida amiga. Te mando un abrazo. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias, Susana. Gracias. Vamos a hacer un corte, regreso. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi Pedro, muy buenos días a ti y al auditorio. Hoy les voy a platicar un poco del phishing que pudo engañar al agente 007. Una de las tantas formas de introducir amenazas y páginas de phishing es aprovechando los aplicativos de entretenimiento, sobre todo cuando tenemos estrenos de nuevas series y películas. Cuando se anuncia la llegada de una nueva serie o película, se produce cierta ansiedad en la audiencia, lo que provoca que seamos poco cautos en cuanto a la seguridad de la red de Internet. Estrenos como La Viuda Negra en julio pasado, las Olimpiadas 2020 de Tokio y más recientemente la película No Time to Die han generado el interés tanto del público, Pedro, como de los estafadores. Cuando se dio el anuncio de esta nueva saga, los expertos de Kaspersky detectaron varios sitios web de phishing configurados para robar, ¿qué creen?, los datos bancarios de los seguidores del agente 007, quienes siempre demuestran un gran interés en ser los primeros en ver la más reciente cinta de la taquilla, descuidando desde luego las fuentes utilizadas para tal fin. Para entender un poco más esto,
veremos cuál es el modus operandi de los ciberdelincuentes para obtener las ganancias a partir del interés de los cinéfilos. Los expertos de Kaspersky analizaron archivos maliciosos que estaban disfrazados de la nueva película. También había sitios web de phishing relacionados con la misma y descubrieron que hubo intentos de infectar a los usuarios con diferentes tipos de malware, descargados bajo la apariencia de la nueva película de Daniel Craig, aunque fueron pocos los usuarios que intentaron descargar los archivos. Las amenazas detectadas fueron bastante versátiles y peligrosas, donde se incluían desde los troyanos hasta el ransomware. La forma para concretar este fraude, Pedro, es lograr que los usuarios visiten un sitio web con la idea de ver la esperada película. Después de varios minutos de iniciada la emisión, se les pide que se registren para seguir viéndola. Durante el registro se les solicita a las víctimas que ingresen la información de su tarjeta de crédito. Y una vez completado el registro, ¿qué creen? El usuario ya no puede ver la película y desde luego su dinero termina en manos del estafador. Aquí algunas de las recomendaciones que nos hacen los expertos de Kaspersky para que de alguna forma salgamos avante con este tipo de problemas. Evitemos la utilización de enlaces que ofrecen la transmisión anticipada de series de televisión, eventos y películas. Consulte con su proveedor de servicios de entretenimiento ante cualquier duda de autenticidad que tenga. Solo utilice páginas web oficiales y confiables para ver o descargar películas. Verifique la autenticidad del sitio web antes de integrar sus datos. Revise los formatos de la URL, que es la dirección de la página, y la ortografía del nombre de la empresa, que muchas veces está modificada. Ponga especial atención a las extensiones de los archivos descargados, ya que nunca deben tener una extensión tipo EXE o MSI. Atención ahí. Utilice algunas de las soluciones de seguridad que son comerciales y que puedan identificar archivos adjuntos maliciosos y bloqueo de sitios de phishing. En fin, el tema de seguridad informática siempre estará basado en la prevención y el cuidado de nuestras acciones. Eso sería todo por hoy. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World presenta. Y voy con mi queridísimo Alex Reyes esta mañana, a quien saludo con mucho cariño. Alex, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Aprovecho para enviar un saludo también muy afectuoso a nuestros amigos de Sports World. Ya están abiertos los gimnasios prácticamente en todo el país al 100%, así es que pues creo que vale la pena regresar a la disciplina y Sports World es la mejor opción sin duda alguna. Querido Pedro, continúa la actividad intensa por todos lados. La verdad es que han sido semanas muy importantes, interesantes en todos sentidos. Claro que para México tiene especial relevancia la actuación de la selección mexicana contra Canadá. Hace unos días fue bastante floja. Contra Honduras el fin de semana se mejoró y se ganó porque pues Honduras en realidad representó muy poca calidad, puso en la cancha y México pudo golear. Hoy inicia una serie de 4 visitas en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. México, el primero es esta noche, después seguirá Canadá, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Jamaica también, pero hoy especialmente las cosas pueden ponerse complicadas. No tanto por lo futbolístico, Pedro, que hay que decir que pues El Salvador sigue estando 1, 2 o 3 pasos atrás del fútbol mexicano, pero sobre todo por la rudimentaria forma en que muchos jugadores tienen de enfrentar a un rival que no solamente es mejor, sino que lo ven a veces incluso con envidia, con rencor. México pues es el rival al que más le quieren ganar todos los equipos de la zona. Y hoy en el Estadio Cuscatlán, 9 de la noche,
el partido de eliminatoria. Claro que Gerardo Martino y sus jugadores tienen que jugar bien, pero sobre todo tienen que ser muy, muy inteligentes para evitar lesiones, entradas fuertes, agresiones. Ayer en la noche, Pedro, muy al estilo de pues lo que ocurría hace 20 años, me acuerdo en los 80s, 90s, así trataban a las selecciones mexicanas, serenata afuera del estadio, allí en la capital de El Salvador, tratando de impedir que los jugadores mexicanos pudieran descansar. Llegaron ya más o menos tarde y pues bueno, siempre ha sido un tema difícil visitar territorio centroamericano. Aún así, Gerardo Martino dice que está tranquilo para el partido de esta noche y espera mantener la línea ascendente que ya mostraron ante Honduras. Las palabras del técnico argentino del equipo mexicano. No, el único mensaje que nosotros tenemos en cuenta para el partido de mañana es repetir lo hecho con Honduras, ¿no? Independientemente de jugar en casa o de jugar de visita, centrarnos en una actuación que fue, como dije antes, muy, muy convincente. Es cierto que la de Canadá fue todo lo contrario, pero la última en la que nos genera expectativa fue la del domingo pasado en el Azteca. Bueno, esta es la gran diferencia entre enfrentar a una selección en Copa Oro o hacerlo en eliminatorias, ¿no? El rol que juega la localía. Evidentemente El Salvador lo hace valer. Bueno, pues ojalá sea un buen partido. La hostilidad también alcanzó a los medios de comunicación de México que viajaron. La gente de la Federación Salvadoreña no quería acreditarlo, saber qué pasa en las siguientes horas. No quería tener ni siquiera prensa mexicana en las tribunas. La prensa escrita, la de las televisoras, pues claramente tienen derechos y accesibilidad. Querido Pedro, hay muchas cosas en Europa. Dinamarca se convierte en el segundo país clasificado ya por eliminatorias. Ya hay 3 nombres, Qatar, Alemania y Dinamarca, que tienen sus nombres listos en el Mundial del próximo año. En lo que se refiere al béisbol, los Dodgers de Los Ángeles empataron la Serie 2, la serie divisional ante los Gigantes de San Francisco. Anoche ganaron 7-2. Y con esto, mañana a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, se juega el quinto y definitivo partido. Y otra vez la responsabilidad es para el mexicano Julio Urías, que lleva 7 victorias en su joven carrera en postemporada. Y mañana enfrentará el partido más importante de su carrera como abridor en postemporada. Ya está el primer finalista de la Liga Nacional, que son los Bravos de Atlanta. Ayer derrotaron 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee. El equipo de Atlanta está ya esperando a los Dodgers o a los Gigantes. Julio Urías con el equipo de los Cerveceros se despide después de una gran temporada. Y en la Liga Americana, los Astros de Houston enfrentarán a los Mediarrojas de Boston. Las coincidencias de la vida, estos dos equipos han sido duramente señalados por hacer trampas en los últimos años. Son los 2 finalistas de la Liga Americana, encabezados, bueno, pues por el gran béisbol que generalmente tienen estas 2 novenas. Y finalmente, Pedro, John Gruden, este hombre que durante unos meses o años se dedicó a denostar de manera durísima con correos homofóbicos, racistas, insultos a todos, no dejó a nadie prácticamente libre, está siendo, bueno, pues acusado durísimo en Estados Unidos. Ya renunció a los Raiders como coach y ya los Bucaneros de Tampa Bay también le quitan el reconocimiento que le habían dado, su nombre en el estadio allá en Tampa Bay. Están saliendo cosas durísimas y por supuesto que hoy en estos tiempos es imposible permitirlo y la NFL lo echará de todo. Ya seguramente no volverá a regresar por lo menos en muchos años al escenario en la NFL. Querido Pedro, gran mitad de semanas, que le vaya bien a la selección mexicana y mañana platicaremos de todos estos temas. Pedro, un abrazo, muy buenos días. Gracias y buenos días, mi querido Alex Reyes, en esta mañana con a veces atropellado mundo de los deportes y con muchas noticias que desde ahí se generan y son interesantes para ti. Vamos a hacer una pausa, regreso. Sports World presentó. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Regreso solamente para despedirme y para agradecer sinceramente el que esté conmigo en esta mañana aquí en centralfmequilibrio.com, en nuestras estaciones, a quienes les mando, a todos los operadores y dueños de estas concesiones, nuestro más profundo agradecimiento por su solidaridad, por estar aquí en este programa, a nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y sobre todo a todos ustedes, para decirles que estaremos en comunicación a través de plataformas y redes sociales para estar en constante comunicación contigo. Gracias, de verdad, a nombre de mi equipo de trabajo, de todos los que están aquí conmigo, y me enorgullece el encabezarlos, para decirles que les invito el día de mañana a la misma hora por estas mismas vías de comunicación. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buena mañana para ti. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.